En el Congreso se preparan para aprobar un nuevo paquete de ayuda por el coronavirus. Los legisladores se comprometieron a solucionar un desacuerdo sobre las capacidades de préstamos de emergencia de la Reserva Federal. El principal obstáculo que impedía que el Congreso avanzara con el tan esperado paquete de ayuda por el coronavirus de 900.000 millones de dólares. En el Capitolio de Washington, los congresistas se preparan para un posible voto sobre el nuevo plan de ayuda por el coronavirus en las próximas horas, luego de que hacia la medianoche del sábado se lograra un compromiso entre ambos partidos para destrabar las negociaciones y a horas de que se venza el financiamiento de emergencia del gobierno federal, que fue aprobado el viernes. Legisladores de ambos partidos alcanzaron un acuerdo sobre los poderes de préstamo de emergencia de la Reserva Federal. El principal obstáculo que impedía que el Congreso avanzara hacia la aprobación del tan esperado paquete de ayuda para el coronavirus de 900.000 millones de dólares. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo a su bancada que esperen ser convocados a votación la tarde del domingo para aprobar el financiamiento del gobierno y legislación de ayuda adicional por el coronavirus. De acuerdo con lo que Hoyer dijo a sus colegas demócratas, las votaciones podrían realizarse hasta la noche del domingo. Los fondos de emergencia aprobados el viernes para mantener abierto el gobierno federal se vencerán a medianoche. El desacuerdo había surgido el viernes cuando los demócratas se pronunciaron en contra de lo que llamaron un intento republicano de obstaculizar esas capacidades de la Fed para la administración entrante, según había dicho el sábado Nancy Pelosi. Cuando se resolviera este problema de lenguaje en la legislación insertado por el senador republicano de Pensilvania, Pat Toomey, no veía más obstáculos para aprobar el tan necesario paquete de ayudas. Tales capacidades de préstamos de emergencia de la Reserva Federal han sido creadas por la nueva ley CARES a raíz de la crisis desatada por el coronavirus y busca proteger la economía en momentos difíciles y poder dar este tipo de ayudas en otras instancias de ser necesarias. Un portavoz del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo a NBC News que los demócratas habían aceptado una versión del lenguaje insertado por el senador Toomey, por lo que podemos comenzar a cerrar el resto del paquete para brindar el alivio que tanto necesitan las familias, los trabajadores y las empresas. Aunque la legislación del nuevo paquete aún no se ha publicado, se espera que se incluya pagos directos de $600 para los estadounidenses que cumplan ciertos requisitos, un bono de seguro de desempleo federal de $300 por semana más dinero para trabajadores y empresas que tienen dificultades para pagar el alquiler y fondos para escuelas y distribución de vacunas. Si bien el senador Toomey tuvo que reducir y modificar el lenguaje de la legislación relacionada con los préstamos de la Fed, su portavoz Steve Kelly aseguró que los republicanos del Senado habían logrado 4 objetivos importantes sobre este tema en estas negociaciones. Este acuerdo rescinde más de 429.000 millones de dólares en fondos de la ley CARES no utilizados. Termina definitivamente las líneas de crédito de la ley CARES antes del 31 de diciembre de 2020. Impida que éstas se reinicien y prohíbe que se dupliquen sin la aprobación del Congreso, dijo Kelly, citado por NBC News. Este acuerdo preservará la independencia de la Fed y evitará que los demócratas se apropien de estos programas con fines políticos y de política social, añadió. Por su parte, los demócratas parecieron reconocer que habían hecho una concesión ante los republicanos para lograr el tan necesario acuerdo. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que esperaba que ambas cámaras del Congreso votaran la legislación este domingo, lo cual requería una inusual cooperación en el Senado. Si bien la medianoche de este domingo es la fecha límite para el cierre del gobierno y los congresistas están ansiosos por irse a casa para sus vacaciones de Navidad, este gran paquete económico abarca la mayoría de los asuntos pendientes de aprobación en el Congreso en lo que queda de año, por lo que se presume que sea muy extenso, a pesar de lo cual los legisladores de la Cámara de Representantes tendrían solo unas pocas horas para analizarlo antes de la votación, que en principio debería ser este mismo domingo. A ello le seguiría la votación final en el Senado, que sería previsiblemente este lunes, informó la AP.
¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus. Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela. Donald Trump es nombrado el perdedor del año por la prestigiosa revista alemana Der Spiegel. Nada es normal bajo Trump, explicó Der Spiegel en un artículo que justifica su nombramiento. Se niega a admitir la derrota, en cambio habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó, sin decencia y sin dignidad, añade la publicación. Mientras, la distinción de persona del año de la revista Time cayó esta vez en sus rivales políticos Joe Biden y Kamala Harris. El presidente Donald Trump se hizo con un título ese mismo día, el de perdedor del año, otorgado por la destacada revista alemana de noticias Der Spiegel. La publicación justificó su nombramiento en un artículo titulado El perdedor del año, Der Verlierer des Jahres, y firmado por el jefe de su oficina en Washington, Roland Nelles, y el corresponsal con sede en Berlín, Ralph Neurkirch, en el que describen a Trump como un hombre que nunca se preocupó por el bien común, pero siempre por una cosa, él mismo. Nada es normal bajo Trump, añade la columna. Se niega a admitir la derrota, en cambio habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó, sin decencia y sin dignidad. El artículo también fustiga al Partido Republicano por su falta de resistencia a Trump y su política explícitamente divisiva. El antiguo partido orgulloso de Abraham Lincoln ha degenerado en una colección de imbéciles, sí, hombres, sentenció con dureza la publicación. Esta columna se publicó el mismo día que la revista Time dio a conocer a Biden y Harris como las personas del año, sin dejar de mencionar los importantes desafíos que ambos tienen por delante al asumir las riendas del país en medio del peor momento de la pandemia del coronavirus y ante un país profundamente dividido. No es secreto que el presidente Trump no es muy popular en Alemania. Una encuesta del Pew Research Center del mes de enero mostraba que aproximadamente 3 de cada 4 alemanes no tenía confianza en el presidente estadounidense. Una opinión compartida por los ciudadanos de otros países europeos como Francia, Suecia, España o Países Bajos. Además, en el año 2015, Trump compitió por el título de Persona del Año de la revista Time, que le fue entregado finalmente a la canciller alemana Angela Merkel, quien encabezó este año la lista de mujeres poderosas de la revista Forbes este 2020. En aquel momento, Trump criticó la elección de Merkel como Persona del Año de la revista Time. Les dije que Time Magazine nunca me elegiría como Persona del Año a pesar de ser el gran favorito, escribió en 2015. Escogieron a la persona que está arruinando Alemania, añadió. Al año siguiente, en 2016, Trump finalmente se llevó el reconocimiento de la revista Time. Ya como presidente electo de Estados Unidos, actualmente, 4 años después, el actual mandatario se niega a admitir su derrota frente a Joe Biden y alega una trama de fraude electoral masivo sin ninguna evidencia.
atacando incluso a aliados republicanos por no secundar sus teorías.